play de honor. El play de honor, maestro. Sí, sí, usted decía nomás, ustedes ya vean el momento que son 8:02 y ustedes ya... Ya, empezar. empezaremos de una vez. Ya, buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de catarata. Tenemos una charla muy interesante sobre lo que es endoftalmitis. Para esta charla, la primera parte la va a exponer la residente de segundo año, la doctora Diana Flores. Y bueno, y de plato de fondo va a estar mi amigo, colega y compañero de trabajo, Luis Geldres. Bueno, sin más que decir, por favor, Dianita. Estamos atentos. Ok, doctores, buenas noches con todos. Para continuar con el temario del curso de catarata, voy a exponer sobre la primera parte respecto a endoftalmitis. Primero, para tener en cuenta, el endoftalmitis es una enfermedad que tiene una incidencia baja, ¿no? Sin embargo, durante la revisión del tema en sí han surgido varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente que se puede encontrar en las endoftalmitis? ¿Qué factores de riesgo se asocian para el desarrollo de endoftalmitis? ¿Qué se evalúa en el EBS? ¿En qué momento está indicado una vitrectomía? ¿Se debe usar o no se debe usar corticoides como terapia adyuvante? ¿Qué factores influyen en el pronóstico visual del paciente? Entonces, estas preguntas las vamos a ir desarrollando conforme se desarrolle el tema, ¿no? Primero, respecto a la definición, hay que tener en cuenta que la endoftalmitis es una inflamación de las capas internas del ojo, que en el caso de una endoftalmitis infecciosa resulta de la colonización de agentes infecciosos con exudación dentro de los fluidos intraoculares, ya sea humor acuoso o humor vítreo. Ahora, como clasificación de las endoftalmitis, se van a dividir estas según el tiempo de presentación, el microorganismo que las produce y el modo de entrada. Dentro del tiempo, la vamos a dividir en fulminantes, hiperagudas, agudas y crónicas. Las fulminantes se presentan dentro de los 4 días post cirugía, las agudas dentro de las 6 semanas y las crónicas después de las 6 semanas. Ahora, por microorganismos se dividen bacterianas y otras que se encuentran ahí las fúngicas. De estas, las bacterianas son las más frecuentes. Y por el modo de entrada se van a dividir en exógenas y endógenas, teniendo en cuenta que las exógenas se producen por infecciones a través de una herida que se encuentra dentro de la cavidad ocular o en tejido superior vitral, y endógenas donde la infección por diseminación hematógena. Ahora, es importante tener en cuenta de manera general estas características de las endoftalmitis. Dentro de ellas, por ejemplo, las endoftalmitis asociadas a ampollas, endoftalmitis postraumáticas y endoftalmitis endógenas, teniendo en cuenta estas características clínicas básicas y tener en cuenta cuáles son los antecedentes de los pacientes. Entonces, el desarrollo del tema básicamente se va a centrar en lo que es las endoftalmitis post cirugía de cataratas, pero es importante mencionar el resto de las endoftalmitis. Respecto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que esta va a variar en todos los estudios, ya sea por la geografía donde se hace el estudio, el nivel de especialización del centro de donde se ha tomado la muestra y la duración del estudio. Sin embargo, se menciona que las endoftalmitis exógenas representan del 92 al 98% y las endógenas representan del 2 al 8%. Ahora, en las endoftalmitis exógenas, lo más frecuente es la posoperatoria. Posoperatorias, la primera está lo que es la cirugía post-catarata, representando entre el 0.02 al 0.11%. Ahora, en el INO hay que tener en cuenta, como mencionó el doctor Jesús ayer, no hay un estudio que me diga qué endoftalmitis, o no hay un registro en el INO que me diga qué cirugías de cataratas se fueron a endoftalmitis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las cataratas en los pacientes de 20 a 64 años y en los pacientes mayores de 65 años es uno de los diagnósticos que más ingresan para cirugía. Y dentro del tipo de cirugía que se les realiza a estos pacientes está la facoemulsificación más lío y la meninus más lío. Eso es lo que respecta al INO, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de la data encontrada en el área de estadística informática, encontramos que la distribución según género es mayor en los varones en todos los 5 años de donde se ha recolectado, y la distribución según edad se menciona que es mucho mayor en pacientes mayores de 60 años. Ahora, en cuanto a la cantidad de endoftalmitis que se ha presentado, se ve que hay una disminución desde el año 2015 hasta el 2019,
pero también se ve que hay un aumento en el número de vitrectomías que se realizan desde el 2015 hasta el 2018. Ahora, en cuanto a los diagnósticos que ingresan al área de emergencia y a los que se les realiza vitrectomía, vemos que más o menos en el 2018 hay un aumento considerable de la realización de vitrectomías en los pacientes que ingresan al área de emergencia con diagnóstico de endoftalmitis. Ahora, otra pregunta que se había mencionado ahí es, ¿qué factores de riesgo se asocian a la endoftalmitis? Ayer ya se había mencionado esto, ¿no? Pero para que se tenga en cuenta que ya existen factores que se han demostrado incluso con un odds ratio alto, que realmente se asocian a lo que es desarrollo de endoftalmitis en los pacientes con cirugía de catarata. Y de estos hay que tener en cuenta justamente estos nuevos factores, ¿no? Que la extracción sea a nivel extracapsular, que la incisión sea corneal, la incisión corneal clara, el no uso de antibióticos intracamerales también tienen un riesgo elevado al desarrollo de endoftalmitis. Los pacientes que realizan un RCP, pacientes que en la inserción de líos se encuentre con material a silicona y las complicaciones intraoperatorias. Y aquí se encuentra, este es el estudio del SRT donde se menciona cuál es la cantidad o el odds ratio que se asocia a cada factor de riesgo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como mencionaron ayer, existen 45 factores de riesgo ya demostrados que pueden influenciar en el desarrollo del endoftalmitis. Hay que tener en cuenta que en la parte de los preoperatorios, por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga enfermedades inmunosupresoras lo va a favorecer a un desarrollo de endoftalmitis, o en los pacientes que tengan, por ejemplo, que se hayan expuesto recientemente a tamsulosina, ya sea por el hecho de que te puede producir un síndrome de iris flácido, también constituye un riesgo para el desarrollo de endoftalmitis. Ahora, dentro de lo que corresponde a los intraoperatorios, por ejemplo, aparte de los ya mencionados, el tiempo prolongado también influye. Se menciona como punto de corte 45 minutos, es decir, los cirujanos que demoren más de 45 minutos ya se encuentra en riesgo de poder desarrollar una endoftalmitis. Y dentro de los posoperatorios se encuentran estos, ¿no? Por ejemplo, que en el posoperatorio se perciba fuga de líquido en la herida de la incisión, entonces también está ahí un riesgo para el desarrollo de la endoftalmitis. Ahora, en cuanto a la patogenia, se menciona que no hay, no hay una evidencia muy clara que me indique que el daño que se produce a nivel del ojo sea producto de los agentes infecciosos o producto de la respuesta inmunitaria ocular. Es por eso que tampoco se encuentra un consenso claro respecto a cuál es el tratamiento óptimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta primero que dentro de los mecanismos de protección ocular vamos a tener lo que son las barreras hematoretinianas internas y externas, y también la barrera que se va a encontrar a nivel del canal de Schlenk. Y otra parte importante es el papel del complemento y las citocinas proinflamatorias. Tanto la interleucina 1 como la interleucina 8 van a desencadenar una respuesta proinflamatoria intensa en el ojo, y también van a hacer que haya una ruptura de esas barreras justamente y un daño a nivel retinal. Otra parte importante es que, por ejemplo, existen citocinas antiinflamatorias que principalmente se han encontrado en lo que es cámara anterior, como estas citocinas, ya sea el factor estimulante de melanocitos, el péptido intestinal vasoactivo o la somatostatina. Se menciona que esto muchas veces se encuentran dosados en cámara anterior, progresen hacia una endoftalmitis. Ahora, otra parte importante es la virulencia justamente del germen, y qué germen es el que se encuentra en productor de la endoftalmitis. ¿Por qué? Primero, porque estos van a secretar diferentes toxinas, y aparte porque estos van a formar biopelículas. Se menciona que el estafilococos, el estreptococos y las pseudomonas y la Klebsiella se ha demostrado que realmente producen biopelículas. ¿Y cuál es el riesgo de la biopelícula? Que a la hora que estos gérmenes secretan un exopolisacárido, evitan la acción del antibiótico. Se ha encontrado incluso que estas biopelículas resisten hasta 1500 veces la concentración del antibiótico si es que no tuviera esta biopelícula, ¿no? Es por eso que muchas veces estos pacientes no responden a antibióticos intravítreos estos gérmenes no responden a antibióticos intravítreos de primera instancia, sino que responden mejor a una vitrectomía temprana. Ahora, otra parte importante
se menciona que en las primeras 24 horas existe un crecimiento exponencial de estos gérmenes. Ahora, se dice que una vez que alcanzan la meseta, la respuesta proinflamatoria, así como la respuesta del ojo, es la máxima que se puede obtener, y el daño que se produce a nivel de retina ya es irreversible. Por eso es importante conocer esto para tratar de actuar a tiempo. Ahora, se dice que el periodo de incubación del germen es más o menos de los 10 minutos a los 5 horas, y ahí es donde se produce la ruptura de barrera acuosa. Y se menciona que la respuesta inflamatoria y el reclutamiento de las células inflamatorias se da a las 10, 16 y 18 horas, y que más o menos las manifestaciones clínicas se presentan pasadas las 24 horas. Ahora, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de la endoftalmitis? Esto también va a depender justamente de ya sea de la fuente, de la vía de diseminación, de la ubicación geográfica o de las características del paciente. Ahora, hay varios estudios donde mencionan que lo más predominante justamente son los gram positivos, teniendo a la cabeza el Staphylococcus fabulosa negativo. Sin embargo, hay otros estudios que, por ejemplo, en la India, encuentran que hay una mayor preponderancia de los gram negativos. Ahora, conocer la microbiología de la zona donde se va a tratar es importante, porque esto determina cuáles son los antibióticos que se pueden usar, ya sea como tratamiento o como profilaxis en estos centros hospitalarios. Ahora, ¿qué pasa con el lino? En el 2017, más o menos se recolectó estos datos y la cantidad de cultivos que se tomaron por mes. De estos, más o menos, esta fueron la cantidad de cultivos positivos. Sin embargo, solamente existió un 35%, que justamente fue lo que mencionó ayer el doctor Escobedo, que realmente resultaron positivos, ya sea para un germen gram positivo o un germen gram negativo, a diferencia de lo que menciona el EBS, ¿no? Donde se encontró que más o menos un 69% fueron resultados positivos. Ahora, ¿qué se encontró en el lino? ¿Cuál es el germen? El Staphylococcus aureus seguido del Staphylococcus epidermidis. Es decir, la flora que se encuentra en las endoftalmitis es gram positivos en el lino. Ahora, teniendo en cuenta el tipo de endoftalmitis, también existe una sospecha respecto a qué germen es el que encontramos. Por ejemplo, en lo que respecta a cirugía de catarata o pacientes que tengan una endoftalmitis post-inyección intravítrea, vamos a encontrar los Staphylococcus fabulosa negativos. Sin embargo, si encontramos una endoftalmitis asociada a ampolla o endoftalmitis por úlceras corneales o queratoplastías penetrantes, son otros los gérmenes que prevalecen, ¿no? Y el pronóstico también en estos pacientes es peor, ¿no? Ahora, otra parte que hay que tener en cuenta es el diagnóstico diferencial en el caso de las endoftalmitis. Una es, por ejemplo, el TAS, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a producir, la diferencia básicamente con la endoftalmitis es que produce la reacción antes de las 24 a 48 horas, y generalmente no va a producir compromiso vítreo. Es mucho más raro que la endoftalmitis. Entonces, esos puntos son los que nos pueden ayudar a hacer un diferencial, ¿no? Y la respuesta al corticoide en estos casos es buena. Y otro diferencial que hay que tener en cuenta es la retracción de fragmentos de cristalino, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la ecografía nos va a poder ayudar a determinar si hay restos a nivel de cámara anterior. Ahora, respecto a las tomas de muestra, se puede realizar a nivel de humor acuoso y de humor vítreo. Sin embargo, se menciona que en el humor, tomando muestra de humor vítreo, se tiene más o menos un 74% positivo, mientras que tomando de humor acuoso, más o menos el 43% son solo positivos. Por eso es que siempre se prefiere tomar una muestra de humor vítreo. En cuanto a la anamnesis, hay que tener en cuenta estos 4 puntos. Ahora, siempre nosotros debemos sospechar de endoftalmitis ante un paciente que llegue con una reproducción súbita de agudeza visual, que presente dolor y signos de inflamación intraocular. Y aparte que en el examen encontremos compromiso vítreo, hipopio, enrojecimiento ocular. Es preferible pecar por exceso que por defecto frente a estos pacientes. Ahora, el tiempo de presentación es variable, sin embargo, la media se ha encontrado entre los 4 y los 7 días. En cuanto a el examen físico, siempre nosotros la agudeza visual, si es que es un PL, si es un MM o un cuentadedos. El examen de los anexos oculares también es importante para ver si es que por ahí ha habido una mala infección.
Los movimientos oculares también. Un compromiso de esclera o de tejido periorbitario puede hacer que el paciente tenga un ojo congelado, hacer una panoftalmitis. El examen de segmento anterior también, ya sea por el diagnóstico diferencial que mencioné hace un momento, la presión intraocular también, estos pacientes que yo llevaba muchas veces, el examen de fondo de ojo también es importante, ya que esto va a permitir determinar el grado de iritis, si es que hay reflejo rojo o no hay reflejo rojo, y ver cuál va a ser la conducta quirúrgica. Esto más o menos he encontrado que la disminución de la visión más o menos se presenta en el 90% de los casos, el dolor ocular se presenta entre el 74 y el 85% de los casos, el ojo rojo más o menos el 80%, la opacificación o reacción inflamatoria en cámara anterior se encuentra entre el 75 y el 85%, y el edema de párpados básicamente entre el 35%. Y esas son imágenes que más o menos podemos encontrar en los pacientes que tienen endoftalmitis, ¿no? Ya sea pus a nivel del fondo de ojo, a nivel de retina, reacción en cámara anterior, en pacientes que tienen una endoftalmitis post asociada a válvula, por ejemplo, se va a encontrar isquemia a nivel de la zona de la válvula, pacientes que tienen edema corneal. En este ojo no es un ojo que sea muy marcado, ¿no? Pero sin embargo hay inflamación a nivel conjuntival y también hay hipócrita. O podemos encontrar en los endoftalmitis fúngicas presencia de exudados a nivel de retina, ¿no? Ahora, otras preguntas respecto al tratamiento. Bueno, ¿existe evidencia? Eso ayer ya se mencionó. ¿Es válido usar corticoides o no? ¿Y en qué momento se debe usar la vitrectomía? Respecto al tratamiento, hay que tener en cuenta estos tres pilares. Se debe erradicar o controlar la infección, se debe hacer un manejo de la inflamación y la terapia de apoyo. En cuanto a erradicar o controlar la infección, se encuentran estos 4 puntos. Se debe usar antibiótico sistémico o no, antibiótico local, intravítrea, vitrectomía. En cuanto a la terapia de apoyo, los ciclopégicos para evitar sinequias. Y en cuanto al manejo de la inflamación, postulan como el uso de corticoides. En cuanto a la vitrectomía, ¿por qué es importante? Porque mejora la oxigenación de la retina, reduce la carga inflamatoria dentro del ojo, muestra para la evaluación diagnóstica, permite una inspección directa de la retina, produce un tratamiento definitivo, reduce la carga de la infección y reduce la de la enfermedad, y acelera la rehabilitación visual. Ahora, respecto a la vitrectomía, existen 2 escuelas, la EBS y lo que postula la vitrectomía temprana y completa. Ahora, ¿qué mencionaba la EBS, no? Que generalmente la vitrectomía resulta útil en los pacientes que presentan una agudeza visual de PL y que no se había demostrado diferencias significativas adecuadas en los pacientes que tengan una agudeza visual mucho mejor, ¿no? Ahora, el EBS fue un estudio que se realizó en 1995, se realizó a 420 pacientes, la edad media fue más o menos de 75 años y era más preponderante en mujeres, ¿no? Como un 57%. El germen que se aisló aquí también fue Staphylococcus coagulasa negativo. ¿Y qué evaluaron? Evaluaron si a los pacientes se les debería intervenir con una vitrectomía inicial, central, frente a pacientes solamente tomarle vitrectomía más inyección de antibióticos intravítreos y el uso o no de antibióticos intravenosos. Ahora, por ejemplo, aquí ¿a quiénes incluyeron? A todos los pacientes que desarrollaron endoftalmitis o cirugía de catarata. Por ejemplo, ¿qué encontraron ellos? Que no se encontró diferencias entre la toma e inyección de intravítreos y la vitrectomía pars plana central en los pacientes que tenían una agudeza visual de MM o mejor, pero que sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que tenían una agudeza visual de PL o peor. Y no mencionan que en los pacientes diabéticos debe realizar una vitrectomía temprana, independientemente de si es PL o MM. Y acá no ofrecieron un efecto adicional, ¿no? Sin embargo, este estudio fue realizado, como lo mencioné, hace más de... Y después han habido otros estudios que han tratado de ver cuál sería el efecto si es que se realiza una vitrectomía temprana o no.
Ahora, por ejemplo, este es una revisión donde mencionan que ya desde el 2002 muchos cirujanos lo que hacían es realizar una vitrectomía temprana en pacientes que tenían una agudeza mejor que PL, en aquellos pacientes que encontraban detritos vítreos a la hora del examen del fondo de ojo y en aquellos que tenían un reflejo rojo y que encontraron que efectivamente era mucho más beneficioso realizar una vitrectomía temprana. Ahora, la mayoría de estudios se basan en el estudio realizado por Kuhn en el año 2005, donde también postula que a quienes se les debe realizar una intervención temprana y completa, es decir, no solamente una vitrectomía central, sino también separar lo que es vitro posterior. Aquellos que tengan un fondo de ojo no evaluable, aquellos que tengan un reflejo rojo deficiente o aquellos a los que no tengan una mejoría clínica dentro de las 24 horas posteriores a una inyección intravítrea. Mientras tanto, en el 2013 también este estudio postula que a quienes se les debe hacer una vitrectomía, aquellos que tengan una pérdida de visión grave, un empeoramiento de visión rápida, y en aquellos que también tengan o se sospeche una alta virulencia bacteriana. Ellos que concluyen que efectivamente el manejo de la endoftalmitis se debe basar en la apariencia clínica y no en la agudeza visual. Y este es un estudio realizado en el 2020, donde también mencionan que quienes se benefician solamente de antibióticos intravítreos o los que tengan una endoftalmitis temprana. Y quienes consideran una endoftalmitis temprana, reflejo rojo preservado, adecuada visión del polo posterior y aquellos que no tengan estas alteraciones retinianas. Y ellos, por ejemplo, realizan vitrectomía temprana y completa a 48 pacientes de los 62 y solamente realizan inyecciones intravítreas a 14 pacientes. Se realiza un seguimiento de 5 meses y más o menos se concluye que el 79% de los pacientes efectivamente lograron una agudeza visual mayor a 20/40. Ahora, como mencioné, o sea, no existe un consenso definitivo, ¿no? Incluso la Sociedad Mexicana sobre el Estudio un grupo de estudio de endoftalmitis mexicano, ellos concluyen como punto de corte la agudeza visual de 20/100. Ellos postulan que se debe realizar una vitrectomía temprana a aquellos pacientes que tengan una agudeza visual menor de 20/100, por ejemplo, y que aquellos que tengan una agudeza visual de este punto de corte se les debe hacer una inyección intravítrea. ¿Y qué antibióticos postulan ellos? El moxifloxacino más DEX. ¿Por qué? Porque mencionan que la vancomicina se puede asociar a la vasculitis oclusiva retinal y que la moxifloxacino ya se ha demostrado que tiene menos efectos secundarios y que tiene una buena concentración en vitro. Ahora, esto es un protocolo que ellos están recién ejecutando, o sea, todavía no se tiene resultados definitivos, pero como les menciono, postulan como punto de corte la agudeza visual de 20/100. Ahora, este otro algoritmo lo postula la Sociedad de Canarias de España, donde de vuelta ellos mencionan como punto de corte una agudeza visual de 0.05. O sea, en sí no se encuentra como punto definitivo qué agudeza visual es la que se debe tener en cuenta para realizar una vitrectomía temprana y completa. Sin embargo, ¿qué nos dice este artículo, no? Ellos mencionan que se debe realizar sin excepción a todos los pacientes inyección, toma de muestra más inyección intravítrea en la primera hora que nos llega a la emergencia. ¿Y qué antibióticos se deben colocar? Ceftaxibina más vancomicina. Ahora, ellos mencionan que a los pacientes que tengan al examen físico, veamos que tengan un fondo de ojo no evaluable, o sea, que tengan manifestaciones clínicas compatibles con una endoftalmitis grave o severa, se le debe realizar una vitrectomía temprana y completa entre las 3 horas a las 6 horas de haber llegado a la emergencia. Mientras que al resto se le debe evaluar dentro de las 24 horas y después, si es que no hay mejoría o hay empeoramiento de la agudeza visual, pasan a hacer una vitrectomía urgente dentro de las 48 horas. Y al resto pasan a hacer una vitrectomía deferida. Y ellos postulan que efectivamente se les debe colocar antibióticos orales a todos los pacientes. Y dentro de eso, las fluoroquinolonas de 4ª generación. Ahora, existen diferentes artículos que mencionan si es que se debe o no colocar antibióticos y cuál es la mejor vía. Ahora, en la parte de endoftalmitis endógena,
mencionan que sí o sí se debe colocar antibióticos intravítreos, pero en la parte de antibióticos sistémicos aún es controvertido. Sin embargo, las últimas revisiones nos indican que efectivamente se le debe colocar antibióticos sistémicos y si es posible colocar los mismos antibióticos y que colocamos en intravítreo se les debe colocar sistémicamente. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso inflamatorio, las barreras hematorretinianas ya no existen y se produce una mayor penetración de estos antibióticos. Además, al colocar los mismos antibióticos existe un sinergismo. Entonces, esto ayudaría a que se evite colocar o repetir inyecciones intravítreas, que podrían ocasionar, por ejemplo, toxicidad retiniana. Ahora, estos son los antibióticos que ellos proponen para colocarlos sistémicamente. Ahora, como mencioné, la terapia sistémica puede prolongar la terapia intravítrea y reduce la necesidad de reinyecciones vítreas. Ahora, es importante tener en cuenta que en los antibióticos intravítreos existen tasas de aclaramiento, y esta tasa de aclaramiento va a depender de qué antibiótico se va a colocar, si el ojo está vitrectomizado o no está vitrectomizado, y si justamente está inflamado, que es lo que había mencionado, ¿no? Ahora, en pacientes que están vitrectomizados, se les debe colocar, se recomienda colocar la mitad de la concentración a comparación de un ojo no vitrectomizado. Bueno, esta es la forma como se debe aplicar la inyección intravítrea. Estos son la forma en cómo preparar los antibióticos en los pacientes, y esta es la dosis que se debe colocar tanto para tópico, intravítreo y sistémico. Ahora, respecto a los corticoides, también existen muchas a favor y en contra de los corticoides, ¿no? En contra es básicamente, se menciona que no hay ensayos clínicos que realmente evalúen la efectividad de acuerdo al germen que atacó o que produjo la endoftalmitis. Ahora, la mayoría de estudios generalmente son pequeños. Ahora, los que están a favor justamente dicen que los corticoides disminuyen los efectos inflamatorios justamente de las toxinas bacterianas, y que se ha demostrado que a nivel de experimental sí disminuye la inflamación y la injuria retinal, ¿no? Ahora, esta revisión de acá, que es una revisión de Cochrane, menciona que efectivamente no existen ensayos clínicos que avalen totalmente con una evidencia de grado 1 y recomendación A para el uso de corticoides. Sin embargo, la evidencia, aunque sea baja, ha demostrado que justamente el uso de corticoides podría favorecer y ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria. Y ellos recomiendan que la dosis de intravítrea debe ser dexametasona en esta dosis, que también se le puede aplicar o se debe usar corticoides sistémicos, y que también se debería usar corticoides tópicos a esta dosis. Este es el estudio que ya había mencionado, por ejemplo, de la revisión de Cochrane, donde solamente concluye con 3 ensayos que realmente muestran cómo se recolectó a los pacientes. Sin embargo, ellos justamente la probabilidad de tener un buen resultado a los 3 meses sí es buena, pero es baja la evidencia, y recomiendan hacer más ensayos donde demuestren efectivamente en qué tipo de germen es bueno el corticoide o no. Y respecto a la profilaxis, que esto ya fue mencionado ayer, básicamente es un resumen de lo que sí está demostrado y de lo que tiene una evidencia de grado 1, como es la iodopovidona, el antibiótico intracameral y los antibióticos postoperatorios justamente hasta el cierre del hígado, ¿no? En cuanto al pronóstico, doctora. Ya, doctor. En cuanto al pronóstico, para terminar, justamente hay que tener en cuenta la naturaleza de la endoftalmitis. Está asociado a ampollas, por ejemplo, a implante de válvula, que tiene un mal pronóstico. Si es una infección bacteriana versus una micótica endógena, que tiene un peor pronóstico visual. También tener en cuenta cuál es el organismo que ha producido el endoftalmitis, ya sea por se menciona que estreptococos, bacilos y pseudomonas, por el hecho de formar las biopelículas, tienen un peor pronóstico visual. Ahora, la presentación de la agudeza visual ya se ha demostrado, ya que justamente el PL tiene un peor pronóstico visual. El tiempo también, a la hora el tiempo hasta el inicio de la terapia adecuada también es importante, si es que se actúa entre las 6 primeras horas o después de las 24 horas, y la enfermedad sistémica del paciente, ¿no?
Entonces, para concluir, los puntos que ya se tienen claro es justamente la endoftalmitis es una de las emergencias oftalmológicas más graves, requiere atención y tratamiento médico urgente. La presentación de la agudeza visual es un importante también predictor del pronóstico final del paciente. Lo que ya se ha demostrado como factor de riesgo es el tipo de lente, el tipo de cirugía, el tipo de incisión, la ruptura de cápsula posterior, ya son factores de riesgo demostrados. Las biopelículas representan una barrera que sí impide la actuación de los antibióticos intravítreos. La profilaxis con iodopovidona ya está demostrada. El uso de antibióticos intracamerales también. El tratamiento es básicamente clínico. No se puede esperar muchas veces a cuál es el germen aislado en el cultivo. Ahora, la vitrectomía temprana y completa ha demostrado mejores resultados, sin embargo, faltan ensayos clínicos para determinar su efectividad. El corticoide sistémico está en controversia, sin embargo, en la última revisión COCA, como le digo, la evidencia no es muy buena, pero apoya el uso del corticoide como terapia adyuvante en las endoftalmitis. Y la falta de respuesta a los antibióticos intravítreos dentro de las 24 horas es una indicación de una vitrectomía urgente. Eso sería todo, gracias. Bueno, doctora Diana, muy interesante, muy bonita su foto de final también. Ahí está Huanchaco, está muy bonito. Solo, bueno, interesante la charla. Solo quería recalcar una cosa. Cuando usted dijo que a los pacientes vitrectomizados se le pone la mitad de dosis de antibiótico, solamente en aquellos pacientes vitrectomizados que han usado silicón. ¿Esto por qué? Porque el antibiótico, cuando ya uno es vitrectomizado y le pone silicón, la cantidad de líquido de humor acuoso es menor y la dilución del antibiótico va a ser mayor. Entonces, solo aquellos que tienen silicón en la cavidad vítrea. En tanto a los pacientes que les has dejado solución, es normal, la dosis es normal, ¿no? En cuanto, bueno, al uso del corticoide, sí hay una gran discrepancia, ¿no? Algunos usan, algunos no usan, pero en mi caso yo generalmente siempre voy a usar corticoides porque cabe resaltar que una endoftalmitis es como una uveitis, hay inflamación. Cuando uno opera y ve los vasos que están, hay una vasculitis severa, entonces es ideal, a mí me parece ideal colocar corticoides, ¿no? No sé si el doctor Dueñas quiere aportar algo más. Uh-huh. A ver, bueno, a ver si, bueno, he estado hablando con el doctor Geldres y me comunica que tiene un problema con su laptop, entonces vamos a estar comentando algo, si alguien quiere dar alguna opinión, algún comentario, hasta esperarlo al doctor Geldres, Oscar, si vemos sería a adecuado. Kim Santa María que ha levantado la mano. A ver, le damos el micrófono. A ver, bueno, a ver, para seguir hablando de endoftalmitis, ¿no? Actualmente, ya la tendencia que tenemos los cirujanos nuevos de retina es hacer vitrectomías más tempranas, ¿no? Cabe resaltar que el EBS fue diseñado desde 1990 y sus resultados se publicaron en 1995, en la época justo cuando hacía promoción de colegios. O sea, es un montón de tiempo el que ha pasado, ¿no? En esa época todavía se hacían vitrectomías con calibre 20, los equipos de visualización no eran tan buenos como los que tenemos ahora, no teníamos 23, 25, 27 gauge. Entonces, actualmente la tendencia es hacer una vitrectomía lo más precoz posible, ¿no? Y tiene que ser ya no una vitrectomía solo central, como antes se decía, ¿no? Actualmente, si vas central, tienes que hacer una vitrectomía con rasurado base vítrea y el éxito de la cirugía para mí radica en retirar la hialoides, ¿no? Una hialoidectomía.
No sé si está el doctor Dueñas, a ver si quiere aportar algo más. Sí, solamente 2 puntos de la exposición de la doctora. Bueno, felicitar a la doctora Diana Flores porque una exposición sucinta y clara, creo, en varios temas. Pero 2 cosas que podría resaltar de la exposición de la doctora. Primero, que los estudios que se hacen en los países extranjeros aparentemente muestran un diferente tipo de bacteria de lo que se ha encontrado en el lino en los estudios, ¿no? Generalmente hablan del- de la bacteria, por ejemplo, de los estreptococos, ¿no? De las bacterias gram positivas. Se ve muy poco de lo que son las bacterias gram negativas. Y lo otro es que comparando ese tipo de cultivos que se han hecho, comparando con los que se han hecho en el lino, existe una diferencia. Eso demuestra que las realidades son muchas veces diferentes, ¿no? No son casi similares. Y lo otro que mencionó respecto al Bacillus cereus, eh, mm, más que todo están comprometidos en lo que es casos de endoftalmitis por trauma, ¿no? Yo creo que el tema que estamos tocando hoy me parece que es endoftalmitis postoperatoria aguda, o sea, respecto a lo que es la catarata. Está bien que se haya mencionado, pero solamente quería mencionar que Bacillus cereus sí es en el trauma ocular prácticamente en 24 horas el ojo se pierde, ¿no? Es un bacilo muy agresivo, ¿no? Ahora, respecto a cómo nosotros trabajamos en el instituto, solamente quería recalcar que nosotros en el instituto por lo menos no practicamos vitrectomía temprana. Tratamos de seguir algunos parámetros y lo estamos haciendo por muchos años. Es cierto que el IBS tiene pues muchísimos años, pero también hay que recalcar que más o menos el 8% de pacientes que se hacen vitrectomía pueden hacer un desprendimiento de retina. Eso también hay que dejarlo en claro, ¿no? Generalmente, en lo que respecta al uso de los antibióticos, mencionar que cuando no se cuenta con el ceftazidime se puede usar la micacina. La micacina también es un buen antibiótico, sobre todo contra gram negativos, ¿no? Eso es lo que quería aportar por ahora, Oscar. Gracias, doctor Dueñas. Siempre su participación es muy importante. Siempre hay esa control. Yo, por ejemplo, soy más de la vitrectomía temprana, ¿no? Siempre hay riesgo a que sí haya un desprendimiento de retina, desgarros, pero yo veo más conveniente porque cuando están los medios transparentes, es mucho más fácil la vitrectomía y se puede ver la periferia y tratar si hay desgarros, ¿no? Para mí, yo soy de la tendencia a hacer más vitrectomía temprana. Entonces hay el doctor Ricardo Manuel Lugarte, acá nos pregunta respecto a la paracentesis evacuatoria, ¿no? Para esto voy a dar yo más o menos cómo es la forma en la que yo pongo un antibiótico intravítreo. Alguna vez he visto a los residentes poniendo antibióticos con anestesia tópica, con gotitas. Realmente yo no hago eso porque un paciente con endoftalmitis es un paciente que viene con mucho dolor, con mucha inflamación. Basta tocar el ojito y le duele. Entonces, yo generalmente para poner antibióticos intravítreos le pongo siempre una perivulvar, una anestesia perivulvar de 3 centímetros cúbicos para atenuarle el dolor. Una vez hecho esto, es necesario siempre hacerle la paracentesis, porque lo mismo que ingresa al ojo tiene que salir, si no va a haber un cuadro de hipertensión ocular que puede hacer que haya una oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de acá del doctor, siempre se tiene que haber esa paracentesis evacuatoria, bien generalmente por cámara anterior, ¿no? Lo mismo que vas a introducir es lo mismo que vas a sacar, ¿no? Y creo que ya acá lo tenemos al doctor Geldres. Voy a tratar de resumir un poco este tema sin ánimo de ser redundante por la exposición muy buena que ha hecho la doctora Diana.
Bueno, todos sabemos que la endoftalmitis es un trastorno ocular severo que básicamente resulta de la diseminación, ya sea exógena o endógena, de microorganismos hacia el globo ocular. Estos microorganismos... No, consejera, no he sabido nada. Hola. Estos microorganismos... Entonces solicitamos enviar una nave para indagar el por destino favor, de apaguen ese micro. Estos microorganismos, como dijo la doctora, suelen ser en su mayor proporción los estafilococos coagulasa negativos, los aureus, los streptococos hemolíticos, los gram negativos, incluyendo la pseudomonas aeruginosa, los hongos como Cándida, Aspergillus y Fusarium. Es necesario saber que en el día de hoy nos atañe básicamente la endoftalmitis postoperatoria, y le agradecemos a nuestros grandes proveedores de endoftalmitis, que son los cirujanos de catarata. Como vemos, es la causa principal de cirugía de endoftalmitis exógena. Es necesario tener presente que todos los pacientes tienen factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que están en el preoperatorio, que básicamente son factores que sí le predisponen al paciente a desarrollar endoftalmitis, son inherentes al paciente, como por ejemplo presencia de diabetes, uso de corticosteroides. Los intraoperatorios, tenemos que ver si la cirugía se complicó o no se complicó, si hubo ruptura de cápsula, pérdida de vitrio, si hubo en el postoperatorio, cómo está la herida, si está una herida con dehiscencia, si hay encarceración de vitrio. Pero ¿cómo llega un paciente? Eso es lo que deberíamos saber todos. ¿Cómo llega el paciente con endoftalmitis? Generalmente, el paciente llega con visión borrosa o disminución de la agudeza visual. Esta suele estar asociada a dolor, ojo rojo, opacidad de medios, hipopio. En algunos casos incluso puede haber también edema de las partes blandas de párpados. Y su evolución o su tiempo de presentación en general, como dijo la doctora Diana, en las primeras 2 semanas se presentan la mayoría de los casos, ¿no? El gol estándar para el diagnóstico suele ser el aislar el germen, pero lamentablemente aislar el germen no siempre es tan sencillo. Según el EBS, solamente un 69% puede ser aislado, y según el estudio multicéntrico europeo, un 48%. Pero la aparición nos orienta también, o el tiempo de aparición nos orienta también al tipo de germen, ya que no siempre se puede aislar, y también a algún factor o alguna patología que podría simular una endoftalmitis, como el TAS, ¿no? El TAS, como vemos, suele ser en las primeras 24 horas. Generalmente aparece entre las 12 horas a 24 horas primeras o iniciales, post cirugía de catarata. Y posteriormente, en algunos casos hay gérmenes muy, muy virulentos, como son el Staphylococcus aureus, la pseudomonas, la Serratia, el Proteus, que generalmente aparecen después de esas 24 horas hasta los 5 primeros días. Y los gérmenes de flora típica, hay que tener presente que está el Staphylococcus epidermidis, que aparece entre los 5 días hasta las 6 semanas, y si es más de 6 semanas suele ser generalmente un Propionibacterium acnes o un hongo. Es muy importante, sobre todo, que aprendamos a diferenciar el TAS de la endoftalmitis, sobre todo porque en las primeras horas a veces la endoftalmitis no suele tener muchos síntomas, pero como les mencioné anteriormente, ambos tienen visión borrosa, pero la endoftalmitis suele estar asociada a otros síntomas, ¿no? Generalmente el dolor,
y la opacidad de medios, ¿no? La vitritis. Bueno, quiero resumir todo el tratamiento porque es cierto, en el lino no todos tenemos la misma forma de tratar a una endoftalmitis. Sin embargo, ya desde hace más de 2000 años, Celso nos dejó un precepto, ¿no? Que lo vemos acá. Que básicamente quiere decir que donde hay pus, esta debe ser evacuada. Este precepto no ha sido seguido para el tratamiento de la endoftalmitis, porque básicamente nos hemos guiado de un estudio muy importante que es el EBS, que sí, tiene muchos años, fue publicado en el 95, es un estudio multicéntrico con 420 ojos, pero el EBS nos deja como resumen que una vitrectomía debe ser hecha solo en un paciente con agudeza visual de PL. Si tiene agudeza visual mejor que PL, solamente hay que ponerle inyecciones intravítreas. Entonces, esto nos deja en la incertidumbre que si el paciente pues está viendo todavía bien, espero que se complique para recién llevarlo a la vitrectomía, o le hago la vitrectomía en forma temprana, ¿no? Como dijimos, algunos de nosotros en el lino sí hacemos una vitrectomía temprana, porque pues, nos permite realizar una cirugía más sencilla, más limpia, ¿no? Nos permite dar un tratamiento inmediato a una patología enteramente tratable y fácilmente tratable cuando se hace a tiempo. Además, nos ayuda a reducir el riesgo operatorio, ¿no? Tanto para el paciente como para el cirujano, porque nos evita también realizar o tener menos iatrogenia. Y lógicamente, menos complicaciones hay en cuanto a presencia de DRs, por ejemplo, y permite la eliminación total o casi total de los gérmenes, ¿no? En este cuadro se resume. Bueno, no tenemos la misma cantidad de ojos, pero en la vitrectomía completa temprana, más del 90% tienen una agudeza visual de 20-40 o mejor, en comparación con los resultados del EBS, que solamente llega a un 54%. Y con complicaciones, ¿no? A diferencia de la vitrectomía completa temprana, donde no presenta complicaciones. Este es un algoritmo que me parece interesante, que es muy sencillo, ¿no? El paciente con endoftalmitis, ya no nos basamos en la agudeza visual del paciente, sino simplemente al examen vemos si tiene un buen reflejo rojo. Si no lo tiene, vitrectomía. Y si lo tiene, pues podemos iniciar terapia ya sea con inyecciones intravítreas, antibióticos sistémicos, ¿no? Volvemos a evaluar en un plazo máximo de 24 horas, y si el paciente está bien, pues continuamos así, o si no está bien, le hacemos la vitrectomía, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar claro es que la vitrectomía sí es una patología que debe ser tratada lo más rápido posible. Desde mi punto de vista, debería ser tratada con vitrectomía, sin esperar que llegue al PL, cuando los medios están claros, ¿no? Para permitir realizar una cirugía mucho más sencilla. Yo suelo usar los antibióticos diluidos en la infusión. Muchos de nosotros hacemos eso también. Y quería presentarles aquí un caso clínico de una paciente típica de INO que llega, pues, postoperada de FACO en un hospital de San Juan de Lurigancho, con un tiempo de enfermedad de 20 días.
llega pues básicamente por disminución de agudeza visual, que es el síntoma principal por el que llegan todos. Y este estaba asociado a dolor, ojo rojo, lagrimeo. Como les dije, tenía el antecedente de una cirugía de FACO en el Hospital de San Juan de Lurigancho. Y su agudeza visual llegaba a movimiento de manos, ¿no? Esa es la foto de la paciente. No está también porque es una foto antigua. En el examen de ecografía, la vemos ahí. El informe de la ecografía nos dice volumen ocular conservado, celularidad vítrea, de moderada a densa, heterogénea, móvil, con hialoides impregnada, parcialmente, desprendimiento vítreo, retina aplicada, coroides de 1.7 en polo posterior, no tumores, no cuerpos extraños, excavación papilar visible. Bueno, no creo que quede duda, ¿no? No es tampoco para que tengamos que determinar cuál es el diagnóstico, sino es un caso típico de endoftalmitis. Tengo aquí, permíteme, parte del video. Este no es un video mío, es un video de nuestro doctor Espejo. Sí, es una cirugía del 2016, 2017, donde ya hacíamos incisiones con 23G, ¿no? Es que Luis va viendo lo del video, vamos respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, el doctor Waldo Loaiza pregunta si es necesario sacar en la vitrectomía el lente intraocular. Antiguamente se hacía eso, ¿no? De primera intención sacar el lente intraocular. Actualmente se han visto que dejar el lente intraocular da iguales resultados, ¿no? Más importante que sacar el lente intraocular es sacar un cultivo para saber qué germen está afectando en este caso, ¿no? Tal vez lo único sería en sacar el lente en algunas endoftalmitis crónicas, ¿no? Que no ceden con el tratamiento. Bueno, creo que ya tenemos el video. ¿Hay video, doctor Geldres, o no hay video? Tú sabes que sí. Ya. A ver, déjame. Gente está clamando el video. Ok. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve, sí, está bien. Sí. Ahora sí. Ok, era la paciente posoperada hace 21 días, porque, bueno, llegó teniendo 20 días de tiempo de operada. Fue operada al día siguiente por el servicio de retina. Como les decía, es un video... no tengo problemas con el video. Siga respondiendo mejor las preguntas, Oscar. A ver, Sí, vamos respondiendo las preguntas. hasta aquí, se arregla el video. La doctora Janet Sotomayor pregunta sobre desgarros en la retina en el momento de la vitrectomía. Sí, podría ocurrir desgarros, ¿no? Pero actualmente, con el uso de estos equipos de campo amplio, se puede hacer un buen rasurado de base vítrea, y cuando ya el vítreo desaparece, cuando hay un buen rasurado, ya la tracción hacia la retina es menor, entonces se ven ya muy pocos casos, ¿no? de desgarros, pero siempre y cuando se pueda hacer el rasurado adecuado, ¿no? Porque el vitro es el que jala siempre la retina. A ver. Oscar, Dígame, doctor. sí, yo quería opinar respecto, bueno, esto es realmente la endoftalmitis. Hasta hoy sigue siendo un manejo no unitario, ¿no? Siempre es controversial en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando a mí me tocan casos de endoftalmitis, sinceramente yo les quito el lente intraocular. Les quito el lente intraocular, les hago una buena limpieza quito la cápsula, indento con el hisopo, bajando la presión un poco de la botella, por ejemplo a 20 mililitros o milímetros de mercurio, indento la parte
está debajo del iris, o sea, digamos, a nivel de la pars plana y un poquito más arriba, pars plicata podría ser, para poder limpiar toda esa zona y aspirar todos los restos que puedan existir, que a veces se quedan metidos en esa zona. Entonces, yo sí les retiro el lente intraocular a casi todos los pacientes que me hacen una endoftalmitis severa, ¿no? Porque también hay endoftalmitis que no son tan severas, donde podemos ver el reflejo rojo. Entonces, en ese caso, no les retiro el lente intraocular. Pero si es un caso en el cual no se ve absolutamente nada del fondo de ojo, entonces ahí sí retiro el lente intraocular. Lo otro es que hay que hacer una buena diferenciación entre lo que es el TAS y lo que es una endoftalmitis. Yo creo que ahí hay dos puntos cruciales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el dolor. El dolor es lo que marca la diferencia entre un TAS y lo que es, lo que es una endoftalmitis. Por otro lado, también la ecografía nos puede ayudar, porque cuando uno hace una ecografía, en el TAS no vamos a ver opacidades en el vítreo, pero sí lo vamos a ver en una endoftalmitis. Entonces también es una forma de poder diferenciar el TAS con lo que es una endoftalmitis. Ahora, no hay que olvidar, en las endoftalmitis hay una inflamación severa del ojo. Entonces muchas veces la retina es muy lábil. Es muy fácil hacer realmente rotos iatrogénicos, ¿no? Sobre todo cuando uno se acerca mucho a la retina. Entonces eso sí es un tema que hay que, digamos, dominar la técnica de un rasurado para no provocar desgarros iatrogénicos, ¿no? Porque una vez que se rompe o se hace un hueco en la retina, definitivamente ese ojo tiene muy, pero muy mal pronóstico. Sí, Oscar, puedes continuar, por favor. Bueno, interesante su opinión, doctor. Sí, tenemos a veces diferentes manejos, ¿no? Yo, como le decía, generalmente no, ¿cómo se llama? No saco el lente, ¿no? No, a lo menos en vitrectomías, en endoftalmitis agudas. Luisito, ¿tenemos el video? No funciona. Mm. Yo tampoco saco el lente, suelo dejar el lente ahí, realizar una vitrectomía lo más amplia posible. Como dijo Oscar, idealmente desprender la hialoides, ¿no? Y lógicamente posterior a eso también hacer un lavado de cámara anterior, ¿no? Y todo esto con el uso de infusión de antibiótico. No es que hago la vitrectomía y luego inyecto el antibiótico, ¿no? El antibiótico lo diluyo en el BCS. Sí, acá el doctor también, Fernando, dicen secundarios a otra cirugía, no posoperado de catarata, pero bueno, ahora es una endoftalmitis por catarata, así que vamos a obviar esa pregunta. Luis, en endoftalmitis por micóticas, acá preguntan qué se debería utilizar. Bueno, en general yo uso anfotericina B, ¿no? También diluida en el frasco. O sea, el manejo es similar básicamente para todas las endoftalmitis, ¿no? Es la vitrectomía amplia, lavado de cámara anterior y dejas la infusión básicamente con anfotericina B en los casos que son pacientes micóticos. Y en las endoftalmitis bacterianas, pues dejamos vancomicina, ceftazidima, y yo sí uso corticoides, ¿no? La doctora, Lucho, diga. disculpa, Oscar, sí, quería hacer una pregunta a Lucho. En el año 2000, todavía en 2001, recuerdo que después de haber culminado el fellow, la técnica de colocar antibióticos en la infusión, sí, yo también lo utilizo de rutina, pero quería saber, Lucho, ¿cuál es la razón por la cual usamos los antibióticos en la infusión? Porque aún actualmente muchos colegas primero hacen la vitrectomía y al final le ponen los antibióticos, ¿no? Como sabemos. Entonces, solamente para
para los participantes saber por qué es que usamos los antibióticos en infusión, tanto para bacterias o puede ser también como para hongos. Bueno, básicamente es por la misma razón que en la actualidad se promueve una vitrectomía amplia, ¿no? Y lo más completa posible. La finalidad es que el antibiótico pues llegue a toda el interior del ojo, ¿no? Es mucho más sencillo hacerlo así con la infusión que solamente colocarlo por vía intravítrea, o sea, por una inyección. No, la verdad no he encontrado un estudio que compare ambas formas de colocarlo, ¿no? No sé si Óscar tiene Lo que sí, en este momento el doctor Reategui está levantando la mano a ver si podríamos, doctor Reategui, tiene micrófono a ver, para que hable. Buenas noches. Básicamente para hacer un par de aportes, ¿no? Con respecto al poner al final o hacer irrigación continua del antibiótico, sí, las opciones son buenas. Lo único que está seguro uno que al final, al poner el antibiótico en las concentraciones adecuadas, sabemos que estamos utilizando la concentración mínima inhibitoria y todas las características y las propiedades que han sido determinadas para inhibir esa bacteria y en una concentración determinada. Acuérdense que el hecho de remover el vitrio en su totalidad nos permite quitar o diluir la carga bacteriana, ¿verdad? Ahí sí somos piñas si es un germen muy, muy resistente o muy, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice cuando es muy virulento? Viral, muy virulento, ¿no? Pero la idea es esto, ¿no? Ahora se está proponiendo, y es lo que ando ahora haciendo, es poner una concentración de iodoproidona en el frasco de BSS mientras uno va haciendo la vitrectomía, porque eso de alguna manera esteriliza el ojo. Acuérdense que siempre tenemos que jugar en equipo. El médico que diagnostica una endoftalmitis, sea bacteriano o no sea, porque al final la endoftalmitis es una inflamación, por favor dilaten, porque de nada sirve que nosotros tenemos unas sinequias, tengamos impregnado el vitrio purulento. Inclusive hay que hacer maniobras, acuérdense que no hay que calcular, inclusive hay que hacer una vitrectomía central, a ciegas, para empezar a remover el vitrio denso. El lente dificulta la visualización periférica, por eso no es tan fácil llegar a rasurar. No tengan miedo en quitar la cápsula posterior con el vitrector. Ayuda a liberar ese germen que puede estar encapsulado en la bolsita, ¿no? Entonces, acuérdense de medir la longitud de su punta de vitrio. Claro que estos temas ya son un poco más técnicos para retinólogos, ¿no? Pero el tip, la recomendación para el oftalmólogo general y para el médico de entrenamiento es que vitrectomía, como dice el tip, por ejemplo, ahí del reflejo rojo, si no ves el reflejo rojo, trata de evacuar lo más rápido posible a este paciente porque necesita una vitrectomía. Mientras tenga reflejo rojo, podría tolerar intravítreas, ¿no? No se olviden de desinflamar. El corticoide, para mí, como dijo el doctor Illa, es importantísimo, ¿no? Porque esto es una inflamación. Y casi siempre, en la mayoría de los casos, salvo que esté contraindicado, uso corticoides. Corticoides tópicos, corticoides intravítreos, ¿no? No se olviden de dilatar porque ustedes y nosotros vamos a jugar en equipo para que podamos llegar a visualizar la retina periférica. No siempre se encuentra cultivo positivo, eso en todos los estudios. No sé si no tenemos los pellets o los cultivos adecuados, pero no siempre se encuentra. Hay que actuar clínicamente. Están cambiando los tiempos, están cambiando las conductas. Se sabe que más se está tratando con medicamentos intravítreos que sistémicos. Acuérdense que hay una barrera hematorretiniana. La tecnología, la instrumentación ha disminuido en cantidad, pero ha mejorado en calidad. Por más que sean calibres pequeños, son muy, muy, muy buenas herramientas
para hacer una vitrectomía que en los años de los estudios de los años 90 eran difíciles, ¿no? Porque uno había que hacer esclerotomía y tratábamos subtenoniano, subconjuntival, tópico, sistémico, un montón de opciones que ahora se han reducido. Y como dice el resto de gente, yo coincido que una vitrectomía temprana es mejor que observar a un paciente, ¿no? Porque yo me pongo en el papel del paciente, ¿no? Esas serían las recomendaciones generales del día a día, ¿no? Sí. Gracias, doctor Reate, por su participación. Creo que estamos llegando al final. Doctor, ¿quería hablar, doctor Dueñas? Sí, Oscar. El principio básico de la colocación de antibióticos, o como estoy leyendo aquí también de la iodopovidona, que sí he visto que lo usan mucho en México, el principio básico es el principio que usan los cirujanos generales cuando tienen una peritonitis, ¿no? Hacen un lavado completo de todo el abdomen constantemente con antibióticos para combatir la infección y al final encima le dejan un dren. Entonces prácticamente ese es el principio, porque no hay que olvidar que lo que se produce en el ojo prácticamente es un absceso. Entonces ese absceso hay que sacarlo. Obviamente la tecnología nos ayuda a eso y el principio de tener los antibióticos en la botella es justamente eso, que durante la cirugía vamos a hacer un lavado constante del ojo y al final cuando sacamos los trócares, lo que va a quedar de concentración es justamente la concentración que tiene los antibióticos en la infusión. Ahora, también hay un tema que hay que tomar en cuenta que a veces no lo vemos, pero casi aproximadamente un 10 a 15% de los pacientes que entran a una cirugía o se colocan una inyección intravítrea, prácticamente el 15 a 10% pueden necesitar una segunda o hasta tercer procedimiento, ¿no? También hay que ver ese tema. Por otro lado, Oscar, no sé si ves la pregunta, hay una pregunta del doctor, el doctor Loaiza, creo que preguntó sobre si en los casos de Propionibacterium acnes se El retira el doctor Alba. lente o no. No, el doctor El doctor Alba Alba pregunta. refiere, dice en endoftalmitis crónica, sí, por Propionibacterium, ¿consideraría retirar el lío? En Sí, los en casos en de... el caso de endoftalmitis A ver, crónica, Luis, adelante. disculpa, Oscar. Sí, sigue, Luis. Sí, en todos los casos de endoftalmitis crónica yo prefiero retirar el lente y eliminar toda la cápsula y el soporte que el lío tenía, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de la charla. El doctor, no quiero dejar con la palabra al doctor Robinson Escobedo, porque está levantando la Por mano. favor, Solo le pediría al doctor Robinson un par de minutos para no dilatar mucho la reunión, por favor, para ya dar por finalizar. Doctor Robinson, estamos escuchando. Gracias, buena exposición. Solo mencionar, ¿no? También, ¿me escucha? Sí, doctor. Ya, sí, yo también prefiero vitrectomía temprana. Solo mencionar, ¿no? De que en el estudio que se realizó, 2012-2014, aquello que se colocó intravítrea, de los 14 pacientes, 13 requirieron una segunda cirugía, llámese intravítrea o nueva vitrectomía. Y en cambio, aquello que se realizó vitrectomía temprana, primaria, solo 1 o 2 requirieron nueva vitrectomía. Para comentar, ¿no? La vitrectomía es una buena herramienta, logra controlar bastante el problema infeccioso. Una cosa más, ¿no? El grado de contaminación de los ojos en una cirugía de catarata extracapsular va de 20 a 45%, y en una FACO va de 3 a 25 a 22%. Entonces, va a haber siempre un cierto grado de contaminación que el cuerpo se va a encargar de eliminar estos gérmenes. Y considerar, ¿no?, que los antibióticos, la vancomicina y la cetacidina, en ojos vitrectomizados y desectomizados, su vida en una experimentación de 6 a 8 horas. Entonces hay que ir evaluando cómo va en 3 días, 6 días, y considerar una nueva intervención. Eso sería todo. Bueno, Gracias. interesante su participación, doctor. Bueno,
Para acabar, quería agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando. Quería agradecer a al doctor Ruiz también por invitarnos al departamento de retina, que acá estamos, ¿cómo se llama? Con el doctor Geldres, como el abanderado del día de hoy. Agradecer por la invitación. Bueno, creo que todos los médicos de retina hemos participado, mostrando nuestras experiencias. Bueno, para acabar, decirles que una cirugía se hace mejor cuando la córnea está clara. 2, el uso de yodopovidona actualmente es una tendencia que se ha empezado a usar en Japón y actualmente en México también está haciendo. Más o menos la dilución es al 0.025%. Y para acabar también ahora con el tema del COVID y todo eso, se ha visto que el uso de las mascarillas aumenta el flujo del aerosol a nivel de los ojos y generando un poco más dice que podría generar un riesgo mayor de endoftalmitis, especialmente en procedimientos de retina como la colocación de antiangiogénicos, ¿no? Bueno, sin otro particular, bueno, doy por finalizada la charla. Gracias a todos por... Dígame, doctor. Sí, Oscar. Bueno, también quería agradecer al doctor Ruiz por la invitación para participar en este evento. Y solamente para hacer un aporte pequeño, ¿no? Prácticamente todas las charlas, toda la charla y también las preguntas que se han hecho, las preguntas son porque tenemos una realidad diferente a lo que se vive en una provincia, ¿no? Acá tenemos los equipos a la mano para poder hacer una vitrectomía temprana, ¿no? En Lima hay muchos centros que se pueden hacer, pero yo creo que los médicos, los oftalmólogos que están en provincias y tienen una endoftalmitis y no tienen dónde enviarlo para que se haga una vitrectomía, yo creo que la inyección intravítrea sí es una alternativa importante para ellos, por lo menos hasta que llegue a Lima, por lo menos ya viene con el antibiótico en el ojo. Esa sería una recomendación que yo le haría a los médicos que están en provincias y quieren mandar el paciente al Lino, ¿no? Para que sea ahí manejado. Yo creo que colocar una inyección intravítrea, como ya tú lo has explicado muy bien, Oscar, el procedimiento, cómo debe hacerse, nos ayudaría mucho a que el paciente no llegue a un estado ya calamitoso. Entonces, si ellos lo mandan ya con una inyección intravítrea de antibióticos al instituto, yo creo que el pronóstico visual va a ser mejor de ese paciente. Un comentario antes de cerrar. Yo creo que si por ahí hacemos un estudio, un pequeño experimento con animalitos, yo creo que al final la yodopovidona a concentraciones mínimas de repente va a ser la primera opción intravítrea en el futuro, no lo sabemos. Pero algo así se está aproximando y va a depender de cómo nosotros podemos hacer estudios o ensayos con animales probablemente, ¿no? Pero esto es lo que se viene en el futuro. Bueno, Luis, no sé si para cerrar podrías contestarle al doctor Cirineo la última pregunta que nos hace ¿Cuál es? Ahorita te leo, justo me cambiaron la pantalla, acerca de por qué no se ven muchas endoftalmitis en cirugías de vítreo. Tal vez un caldo de cultivo vendría a ser el vítreo, ¿no? Eso es lo que nos preguntaba el doctor Cirineo, ¿por qué no hay muchas endoftalmitis en postcirugía de vítreo? Claro, sí, se supone que si la vitrectomía está bien hecha y se ha despegado la hialoides posterior, es casi poco probable que haya atrapamiento de gérmenes y por lo tanto no desarrollan endoftalmitis, o sería muy raro, ¿no? Sí, suele haber en casos de vitrectomías incompletas, ¿no? Donde el vitrio todavía está adherido y puede haber lugares donde se secuestren los gérmenes y puedan causar endoftalmitis, ¿no? Sí, bueno, gracias. Sí, se ha visto endoftalmitis también en post, pero es más raro, ¿no? Bueno, Sí. agradecer de nuevo a todos por su participación. Bueno, vamos a cerrar el tema y bueno, nos estamos viendo creo mañana que hay la charla del doctor Mario Latorre con el doctor Ricardo Alarcón, ¿no? Que es el tema biometría en casos especiales. Sí. Listo, señores, Listo. hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Buenas Gracias. noches.